¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Pintando con Luz y el día de hoy tenemos un análisis de una cámara Nikon que pese a ser una cámara, digamos en su momento para aficionados, una cámara de la gama económica de Nikon, pues tuvo cosas muy interesantes que quiero comentar con todos ustedes. Esta cámara, la F401X, hubo una versión anterior, la 401, esta tiene algunos pequeños avances. Extrañamente fue la que sustituyó a una cámara que ya habíamos visto en alguna ocasión en algún otro tutorial, la F501, la primera cámara seria de Nikon presentada al público con autoenfoque, una cámara de autoenfoque lento, pero pues en sí, pues bastante interesante. La sucesora de esta cámara fue precisamente esta, la F401. Tiene un enfoque un poquito más veloz que el anterior, pero evidentemente comparadas con lo que hay hoy en el mercado, pues son cámaras de enfoque lento. Más adelante vino la 601, vino la 801, que tuvieron un enfoque cada vez más rápido, hasta llegar a la F90, que ya hay un salto en su velocidad. Esta cámara tiene otra particularidad, que pese a ser, como ya les digo, una cámara económica o de la gama básica de Nikon, Reflex en su momento, esta cámara es de 1987, por cierto, fue la primera cámara en incorporar un flash TTL integrado, cosa que no había hecho antes. Y otra cosa muy interesante, que con esta cámara Nikon da un lavado de cara en la forma, digamos, de diseñar las cámaras, dándoles esta empuñadura, ¿sí? Dándole una especie de ergonomía mayor. Algo que hizo con esta cámara y que posteriormente siguió haciendo incluso hasta las cámaras digitales de la actualidad. Por ejemplo, vemos aquí la diferencia de las anteriores hablando. Esta es la N606, que su versión en Europa es la F601. Como verán, tiene esta empuñadura. Esta cámara la veremos más adelante en algún otro tutorial. O esta otra, una cámara ya de gama mucho más alta, la F801, también con esta misma empuñadura y con este cuerpo tipo plástico, pero que pese a todo, pues tiene pues muy buen acabado y se ve bastante bien. De hecho, aún siendo una cámara económica, la 401, pues tiene la verdad es que una muy buena presencia, aunque bueno, realmente parece como un anuncio ambulante, discreta no es, pero bueno, fea creo que tampoco. Eh, ¿Cómo funciona esta cámara? Esta cámara tiene una serie de mandos muy simples, incluso se echarían en falta algunas cosas, como ya veremos a continuación, pero pese a todo, pues es una cámara de muy fácil manejo, incluso cuenta ya con algunos automatismos que son bastante evidentes. Por ejemplo, esta cámara no tiene arrastre de película, sino que todo el arrastre, todo el movimiento de la película y su preparación, pues trabaja con estas 4 baterías, 2 horizontales, 2 verticales, baterías AA, que van colocadas en este depósito, como ya lo verán. Tiene un apagado, aquí en donde está el dial precisamente de la velocidad, en L estaría la cámara apagada, y luego, pues apretando este botón gris, liberamos los seguros tanto de un sistema como de otro, para pasar a los siguientes. En este caso las velocidades van desde un 2 milésimo hasta un segundo. No tiene bulbo, sino que tiene una T de tiempo. Ustedes ya saben que es esa T, se coloca ahí, oprimimos y queda el obturador abierto. Y hasta que no cambiamos, perdón, hasta que no volvemos a oprimir, no se vuelve a abrir. Ahí abrimos, perdón, a cerrar. Y ahí cerramos. Así funciona este sistema. El diafragma, para poder trabajar con esta cámara, el sistema autofocus, tiene en el diafragma más cerrado una señal en color, en este caso naranja. Ese diafragma es el que hay que colocar cuando trabajamos con este tipo de cámaras y colocamos también un seguro para no moverlo por error.
Y de esa forma, el diafragma lo trabajaríamos con este otro dial. ¿Sí? En este elijo el diafragma que yo requiero. Estaría transmitiéndole esa información a mi objetivo y entonces yo obturaría con el diafragma que he elegido en este dial. De esa forma tengo prioridad a la velocidad, colocando, por ejemplo, mi diafragma en automático, en este caso en la S, y eligiendo una velocidad, mi cámara me daría el diafragma cuando yo le he dado la velocidad. Y a la inversa, poniéndolo aquí en A y esta en algún diafragma, yo elijo el diafragma y ella me proporciona la velocidad. Si yo le digo a la cámara que lo haga ella toda por completo, pues pondría una en S, la otra en A, y hay una señal que me indica que estaría en Program. Program y Program. Entonces ahí la cámara se encargaría de todo el cálculo de exposición, tanto en diafragma como en velocidad. Así es como se maneja la exposición en esta cámara. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí curioso? Bueno, el sistema de rebobinado no lleva botón de embrague, no lleva rebobinador, sino que se hace de forma eléctrica. Oprimimos este botón y deslizamos este otro a la vez para rebobinar nuestra película. Tiene un sistema muy extraño, pues un diseño que en realidad no es que lo entienda yo muy bien, pero les comento. Para el autodisparador tenemos en el mismo dial una forma corta y una forma larga. En la forma corta oprimo una sola vez y el autodisparador me da un tiempo de autodisparo. Ahí. Y cuando hago un tiempo largo, cuando yo mantengo pulsado el botón un tiempo mayor, ahí va a ser 2 disparos con más o menos la misma cantidad de tiempo. Una y luego, un poco más corto, otro disparo. Esa es la función que se logra con este botón. Muy bien, no lo sé. Si ustedes quieren comentarlo, dejen ahí en la parte de abajo de los comentarios, pues coméntenlo y intentaremos investigarlo. Por el otro lado, tengo para el enfoque, como ya les digo, esta fue la segunda cámara de autofocus de Nikon. Tengo un botón para el enfoque, para el autoenfoque, y otro botón para cuando utilizo objetivos de enfoque manual o cuando estoy utilizando este objetivo autofocus y mi sujeto es un poco complicado de enfocar automáticamente, pues lo puedo hacer manualmente colocando el dial aquí en manual. Tengo también un botón para ahorcar exposición. Llevo una exposición de un sitio a otro manteniéndolo pulsado aquí y me daría la exposición que tengo en un sitio, me lo daría en otro. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, un reencuadre, pues puedo hacerlo de esa misma forma. En la parte de atrás, en lo que corresponde al respaldo, tengo una ventana para saber qué película tengo, cuántas exposiciones son y un pequeño testigo que gira conforme gira la película y que me informa que la película realmente está corriendo. Esto se va moviendo conforme va avanzando la película. Eso es un buen caso, un buen dato. Aquí tenemos la ventana para los fotogramas y 2 enganches para nuestra correa. Esta es ni más ni menos que la F401, una cámara muy interesante, muy barata. Una cosa que no les mencioné, el ISO únicamente, para abrir la compuerta se abre aquí, el ISO únicamente funciona con el sistema DX, que ustedes ya saben lo que es. Se coloca aquí un magazine con él y es la única forma en que esta cámara sabe con qué película estamos trabajando. Entonces, para carretes que no tienen esa información, la cámara se centra en un 100 ISO. Entonces habría que forzar o únicamente utilizar películas 100 ISO que no tenga información. En algunos casos se hacen algunos apaños recortando y colocando ahí un parche para que, en fin, para engañar un poco a la cámara. Pero bueno, en este caso, al ser una cámara económica en su tiempo, pues no tiene esa posibilidad que tienen las cámaras
de mayor precio. Básicamente esta es, como ya les digo, la 401, una cámara muy económica que les recomiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.